Ay, madre mía, la que se ha liado con Can Yaman. ¿Os habéis enterado de lo último? Es que esto es de locos. O sea que el tío este que parecía tenerlo todo, éxito, dinero, un cuerpazo, resulta que está hundido. Que ha confesado que hay días que pierde las ganas de vivir. Madre santa. Uno no sabe ni qué pensar, de verdad. Porque claro, uno ve las fotos, las series, las alfombras rojas, y parece el rey del mambo. Siempre sonriendo, siempre con ese rollo de galán turco que nos vuelve locas a todas. Y de repente, zas. Suelta esto. Que no es que esté un poquito bajo de ánimo o no. Que es que a veces no quiere ni levantarse de la cama. Y eso, amigos, eso da que pensar. Para ser honestos, yo creo que aquí hay más miga de la que nos cuentan. Mucha gente dirá que es el estrés de la fama, que la presión le puede, que no lleva bien lo de estar siempre en el ojo del huracán. Y sí, puede ser. ¿Quién no se agobia un poco con tanta gente mirándote y opinando? Pero de ahí a decir que pierdes las ganas de vivir, eso es otro nivel, ¿no creéis? Lo que yo sospecho es que quizás la imagen que proyecta no es del todo real. A ver, que todos tenemos nuestros momentos malos, y él no es un robot. Pero él ha construido toda una carrera sobre ser ese tipo perfecto, el que lo tiene todo bajo control. Y cuando sale algo así, que rompe totalmente esa imagen, pues nos quedamos como, ¿pero qué está pasando aquí? Y luego está el tema de las relaciones. Que si con la Beluchi, que si no sé quién, que si está soltero pero le ven con una. Un lío tremendo. A lo mejor toda esa vorágine de relaciones públicas, de novias que parecen sacadas de una revista, de portadas de cotilleos, pues a la larga cansa. Cansa mucho tener que mantener esa fachada de chico ideal que va de flor en flor y que es feliz con todo el mundo. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas de esas relaciones son de verdad y cuántas son para dar que hablar? Yo creo que muchas veces se confunde el tener éxito con ser feliz. Y tener éxito, créeme, no siempre va de la mano con la felicidad plena. A lo mejor él está hasta las narices de tener que cumplir con unas expectativas que él mismo ha creado, o que le han creado los demás. Y es que, pensadlo bien. Si tú te pasas la vida diciendo que eres el más feliz, el más exitoso, el que todo lo tiene y por dentro estás sufriendo, ¿qué haces? Pues mira, es posible que te ahogues en tu propia mentira. Y es lo que me da pena de estas figuras públicas. Que a veces detrás de tanta luz y glamour, hay mucha oscuridad. Quizás este conflicto interno es su forma de pedir ayuda, o de decir, oye, que yo también sufro. Y me parece valiente en cierto modo. Pero también me hace pensar en la industria del entretenimiento. ¿Cuántos más estarán así y nadie se entera? A mí me da la impresión de que Can Yaman está en un momento de crisis, de esos chungos. Y creo que tiene que ver mucho con la presión que ha acumulado. La presión de ser el más guapo, el más deseado, el que nunca falla. Y eso al final te consume. Te deja vacío. Y ojo, que no digo que sea un drama exagerado. Digo que a veces cuando uno está hasta arriba de cosas, de compromisos, de expectativas, pues te vienes abajo. Y ahí es cuando te das cuenta de que el dinero y la fama no lo curan todo. Ni de lejos. Lo que sí que tengo claro es que esta confesión suya va a dar mucho que hablar. Y espero que por su bien encuentre un equilibrio. Que se rodee de gente que le quiera por quien es y no por lo que representa. Porque al final todos somos humanos y todos tenemos derecho a tener días malos. Pero cuando esos días malos se convierten en perder las ganas de vivir, ahí hay que parar y reflexionar. ¿Y vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que es la presión de la fama o algo más profundo lo que está afectando a Can Yaman?